Ore. Oh, Señor, gracias una vez más. Alabado sea tu nombre, Padre querido. Estamos aquí reunidos en tu santo templo. Por elección, porque te amamos, porque sabemos que este es el día, Señor, de reposo para tener una cita y un encuentro especial contigo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te alabamos, Señor, en medio de todas las circunstancias que hemos vivido. Cualquier dolor que estemos pasando en este momento, Señor, ayúdanos, fortalécenos a confiar en ti, a dejarnos guiar por ti, Señor. Permite que esta lección sea edificación para todos y cada uno de nosotros, que salgamos de aquí, Señor, convencidos de que pase lo que pase, Señor, todo obrará para nuestro bien. Amén. Bendícenos y acompáñanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a estudiar la lección número 7, esperanza indestructible. Y en esta semana nosotros estuvimos viendo 5 temas importantes. El panorama completo, quién es nuestro Padre, la presencia de nuestro Padre, los planes de nuestro Padre para nosotros y la disciplina. Y me notaba mucho que decía Padre, 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 Padre. Y yo decía, somos sus hijos. Y todo lo que Dios está haciendo en medio de cualquier circunstancia es como cuando los que tenemos hijos estamos guiando y educando a nuestros hijos. Y yo decía, esto es un tiempo donde Dios está cambiando nuestra mente, todo lo aprendido en el mundo, todo lo malo que nosotros hemos adquirido para renovarnos, para transformarnos. Si lo vemos de esa manera, lo vamos a ver como algo bueno. Si nos enfocamos en que nuestro Padre nos está castigando, siempre nos vamos a sentir mal. Todos los que hemos pasado por situaciones de dolor, en el momento vemos como eso como que nos daña, como que nos hiere, es algo que quizás sale de nuestra vida, es algo que incluso perdemos y nos sentimos que no queríamos dejarlo, que no queríamos soltarlo. Pero a la larga nos damos cuenta que con el tiempo era lo mejor y que Dios siempre, en ese momento no lo vimos, pero después sí. Como que Él va poco a poco redirigiendo nuestras mentes para conectarnos con Él, con sus propósitos eternos. Es maravilloso. Aquí en el versículo para memorizar que lo habían leído las hermanas, lo encontramos en Romanos 5:5. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y cuando yo veo una esperanza indestructible es porque se puede destruir la esperanza. Los escucho. Alguien que me pueda decir si hay forma de que una esperanza se destruya. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es algo que nos fortalece, porque tenemos esperanza que tenemos un futuro mejor y con la ayuda de Dios podremos tener fuerzas para seguir adelante y no caer, no desmayar. Perfecto, no desmayar. Uno ve algo como que a pesar de todo lo oscuro, uno ve una luz. Hermana, ¿cómo es su nombre? Ingrid. Ingrid. Buenos días, hermana Dayana. ¿Cómo está? Sí. La esperanza, igual por lo que yo aprendí a pesar de llevar mucho tiempo en la iglesia, es un don que se va construyendo con mi propia experiencia personal con Dios, no la de mi esposo, no la de mi familia, mi propia experiencia, aunque de igual manera me sirve el testimonio de otros, porque también nos dice y nos habla de cómo nosotros podemos llegar a ser agentes de esperanza. Es esa transmisión, ¿verdad? Exacto. Pero lo que dice la hermana Ingrid es clave también, porque cada quien está viviendo su propia experiencia y en un proceso. Sí. Hay muchas personas que quizás ahora están pasando por situaciones de dolor fuerte y van a llegar a un tiempo donde después que ellos se fortalezcan en Cristo, después que pasen una experiencia, busquen dirección y orientación en su palabra, llegará a un punto donde ya ellos se van a fortalecer más y ahí van a empezar a ver las cosas con mayor claridad.
todos los que hemos pasado por situaciones difíciles, en el momento nos enfocamos en el punto negro y en la situación. Nos vemos más allá. Perfecto, no vemos más allá. José. En la esperanza yo entiendo como lo que nos motiva a nosotros a permanecer o a perseverar en algo, en esta situación, en momentos, si estamos en momentos de dolor, de angustia, algún problema, como la luz en el camino. Y en este caso vemos que la esperanza de nosotros es Cristo. Nosotros sabemos de que nuestra situación, tal como esté, cualquier cosa, va a cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos la segunda venida de Cristo, le llaman la esperanza bienaventurada. Hay un dicho popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, es lo que nos ayuda a aferrarnos y a pesar de las dificultades, lo que tenía Job. Lo único era su hilito que lo sostenía, la esperanza. Él decía, y aunque Dios me lleve el moro, yo sé que me voy a levantar. O sea, entonces es algo sumamente fortalecedor mantenerlo. Excelente, el permanecer. Ahorita te doy el pase. Es importante porque Job pasó por todo su proceso y al final su mente cambió. Al principio él no veía nada claro, sin embargo él no renegaba de Dios ni nada, o sea, él no atribuyó a Dios el despropósito alguno, pero al final él tuvo que quedarse callado y decir, bueno, ya Señor, ahora te conozco. ¿Ya? Está bien, gracias José. Juanita. La esperanza yo siento que es algo a lo cual tú esperas o sea, ansiosamente, anhelosamente, y algo que a la final, a medida que tú vas avanzando, eso te va como que edificando. Te va edificando, te va fortaleciendo, ¿ya? Y es algo gradual. Vamos a buscar en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aquí vemos cómo este profeta, él le tocó profetizar en un tiempo crucial en la vida del pueblo de Israel. Ellos habían caído en cualquier cantidad de abominaciones, sobre todo dentro del templo, porque ellos habían caído en idolatría, ellos estaban adorando ahí en algunas cámaras ahí secretas del templo, y él desesperado al ver que toda esa situación estaba tan fuerte, él no sé si alguien lo pueda leer, por favor, Habacuc 1 del 1 al 4. ¿Vale? Sí, por favor, Juanita. Habacuc 1 del 1 al 4 dice: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo Jehová gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y hacer que vean tanta maldad ante mis ojos? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levanta. Por eso la ley se debilita y el juicio no se apunta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. ¿Qué vemos aquí en este versículo de Habacuc? ¿Hasta cuándo, dice el profeta, voy a ver todo lo que está sucediendo? Nos hemos hecho nosotros esta pregunta, hermano Samuel, lo escucho. Versículo 2, versículo 3 nos presenta dos preguntas ahí. La desesperación de Habacuc por lo que él estaba viendo, por lo que él estaba viviendo. Él le dice a Jehová, ¿hasta cuándo clamaré? Y creo que no tiene que haber sido en un tono muy suave, tiene que haber sido en un tono de desesperación. Y quizás eso nos ocurre a nosotros también, hoy día, aplicándolo a nuestra vida. Usted consultaba con relación a la esperanza. La definición de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo que es muy similar fe a esperanza. Yo tengo la esperanza de encontrarme con mi padre que está descansando en los brazos del Señor. Y con mis seres queridos, con los mismos hermanos que he conocido aquí en esta iglesia después de 20 años que están durmiendo en el Señor. Esa es una esperanza que yo tengo. Amén. Pero también es una fe. O sea, sin esperanza no hay fe. Y sin fe no hay esperanza.
Entonces aquí el profeta Habacuc, en el versículo 3, vuelve nuevamente a preguntarle al Señor, me imagino con este tono de tristeza, de congoja, ¿verdad? De dolor en su corazón, ¿ya? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué no me sacas de aquí? Y eso me recordó durante la semana lo que vivió Jonás. Pero ¿para qué, Señor, nuevamente tú vas a darle otra oportunidad a esto? Si esto de niño ya no entienden, ¿para qué? Bueno, Dios le dio la explicación correspondiente, ¿verdad? Y después, ¿qué dijo Jonás? ¿Ves que yo estaba lo cierto? Sí. Igual los perdonaste. Sí. Pero aquí yo veo un profeta desesperado, como quizás muchas veces lo puedo estar yo. Aunque aparentemente usted pueda estar sonriendo en este minuto, yo no sé lo que usted tiene en su corazón. Solo Dios lo sabe. Y quizás por dentro está, pero destruida o destruido. Muchas veces me ha tocado ocupar ese lugar, que para mí es sagrado, lo que es el púlpito, la plataforma, entregando un mensaje, pero por dentro totalmente destruido. Pero tengo que hacer la función del payaso. La función del payaso es hacer reír, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y aquí yo veo a Habacuc que en estas dos preguntas que le hace a Dios, ¿hasta cuándo clamaré a ti? ¿Y por qué me haces todavía ver tanta iniquidad? Es lo que yo personalmente creo que recordé para mi vida durante esta semana y también lo apliqué. Excelente lo que dice el hermano Samuel, haciendo ese contraste de que es una confianza, es una fe. Y esa parte que usted toca, hermano Samuel, en cuanto al liderazgo, quizás de lo que tenemos que aquí dar la palabra, muchas veces estamos destruidos por dentro y tenemos que darle esperanza incluso a otras personas que están en una peor condición. Y eso me recordó también al profeta David en la cueva de Adullam, porque él estaba destruido. Y allá llegaron 400 hombres y él los animaba, él les daba esperanza. Y es tan difícil porque yo siento que uno también es humano y que uno también se cae. Yo caí en una depresión muy fuerte, hermano. Yo pasé 2 años en depresión llorando las 24 horas del día. Pero gracias a esa depresión yo me metí más a conocer más a Dios. Yo estaba buscando respuestas para resolver un problema. Y eso es lo que Dios permite en medio de su dificultad. Quizás tú estás pasando por una situación difícil y ahorita tú solamente estás viendo el problema, pero Dios te está atrayendo hacia Él. Porque yo quería que Dios me resolviera esa situación. Y oraba las 24 horas del día. Y eso era llorar y llorar y llorar. Pero yo tenía la esperanza de que Dios estaba tratando conmigo. Estaba ayudándome a conocerlo más a Él, a conocer su carácter. ¿Qué es lo que yo debía cambiar? ¿Cuáles son las cosas que provocaron todo el desastre que me vino? Y ahí yo dije, bueno, el problema no se resolvió, pero al menos conocí más al Señor. Y eso me dio tanta paz en mi corazón, que hoy día, a pesar de que todavía el problema no se ha resuelto 100%, por lo menos consigo esperanza y consuelo aquí en su palabra, de saber de que Dios tiene un plan y un propósito, y que si Él lo permitió, Él tiene el control. Y hermana Ingrid. Me parece súper loable que, por ejemplo, usted haya sido capaz de compartir con nosotros su proceso de depresión, porque por muchos años en nuestra iglesia, aquellas personas que tenemos depresión o que teníamos depresión, fuimos tildados como pecadores, ¿cierto? Tú estás con depresión porque no crees en Dios, porque tienes un pecado acariciado, y con el tiempo hemos visto que no se trata de eso, es la falta de fe, es la falta de esperanza, es no conocer a Dios, es lo que usted hizo. No se centró solo en el problema en ese minuto, sino que hizo la proyección hacia el futuro. Y es lo que Dios nos está pidiendo. O sea, que aparte de conocerlo, Él ve el final desde el principio. Y esa fe que también decía el hermano Samuel, es el ancla que nos tiene que ayudar a creer
de que al final de lo que estemos pasando va a ser positivo, aunque no sea como yo lo estoy pidiendo ni lo que estoy pidiendo. Sí, excelente, esa parte que dice la hermana Ingrid, hermano Samuel. Qué bueno, hermana Ingrid. ¿Usted va a complementar, hermano Samuel? Sí, poquito. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, me presenta un mensaje 3 en 1. Que tuvo la posibilidad de compartir el día miércoles con el ministerio. Y ahí yo rescato la felicidad espiritual de Pablo y Silas mientras estaban presos. Algo que de cierta forma es casi imposible, podríamos decir, o que cuesta mucho estar feliz mientras usted está privado de libertad. Pero Pablo y Silas, dice la Escritura que ellos estaban orando y cantando y dando gracias a Dios en la dificultad. Ahora, también me pregunté durante la semana, ¿qué hago yo cuando estoy en dificultad? Y ahí va. Para esta esperanza que de cierta manera tiene que ser firme como la roca, para que no se derrumbe. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo problemas? ¿Qué hago cuando tengo quizá alguna diferencia con algún hermano en la iglesia, con algún compañero de trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy abasteciendo solamente solo, con mis propios medios, o estoy pidiendo a Dios que me pueda fortalecer? Creo que ahí está la base de poder tener éxito, porque Dios quiere que sus hijos sean exitosos. Amén. No que sean personas que anden mendigando pan, ni alimento, ¿verdad? Ni ninguna cosa. Pero también siento de que muchas veces depende exclusivamente de uno, depende de nosotros. Depende de nosotros poder tomar decisiones importantes en nuestra vida, ya sea en lo personal como en lo espiritual, porque ya se ve, y aquí en Habacuc 1:3, el profeta le dice: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y es lo mismo que estamos hoy día nosotros viendo. No hay ninguna diferencia con lo que vio Habacuc con lo que estamos viendo nosotros. Eso es pan de cada día, y no aquí, en todas partes del mundo. Entonces, siento que para poder mantener viva esta esperanza, para mí, personalmente, depende exclusivamente de mi relación con Dios y de mi comunión con Dios. Creo que eso me lleva a que esta esperanza pueda fortalecerse más. Porque si yo me suelto de la mano de Dios, Satanás, el diablo, me da destrucción. Amén. Muchísimas gracias, hermano Samuel, también por esto. Depende absolutamente de la comunión con el Señor. Y esto es un proceso, como decía también la hermana Ingrid, es un tiempo de madurez espiritual. Es algo dinámico, porque podemos empezar sin nada hasta que llegamos al final y lo vemos. Entonces tampoco tenemos que compararnos con la esperanza y la fe de mi otro hermano. Lo que sí yo puedo decir es que el crisol que yo he pasado, y de ahí es cuando yo puedo convertirme en un agente de esperanza, que es lo que el Señor nos pide en este tiempo. Amén. Y en la medida en que yo voy saliendo de eso, también voy animando a los otros. Exacto. El hermano Mauricio, ¿no? Y después usted, ¿no? Ya. Sí, hermana, quería acotar algo por lo que han dicho mis hermanos, hermanas. Les dijéramos que por lo sorprende en un momento Habacuc, aún él le da una gran lección. Ahora, todo lo que estamos pasando, nosotros vemos el mundo como está, pero nunca sabíamos que esto iba a suceder, pero sucedió. Y Habacuc es lo que reclamó. ¿Hasta cuándo voy a ver esta cosa que me está demostrando el Señor? Y Habacuc se encontró de repente, por todo lo que ha dicho, atrapado de las dos cosas, entre la derecha y la izquierda. Él no sabía lo que él iba a pasar, ellos le iban a pasar a él. Pero sin embargo, Habacuc fue un profeta de fe, de amor, de esperanza. Así como decía usted, hermanita, de la esperanza. Todos tenemos una esperanza. Por eso estamos aquí. Tarde que temprano va a venir el Señor.
tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer las cosas que Dios lo dice. Si no lo hacemos, si no lo podemos hacer, Él va a hacer por nosotros. Pero siempre tenemos la fe, la esperanza y la confianza. ¿Eso, hermano? Amén. Muchas gracias, hermano Mauricio. Hermano, ¿cómo es que es su nombre? Rodrigo, Rodrigo. Lo escucho. complementando con todo lo que hemos escuchado de nuestros distintos hermanos, hay una introducción también de lo que habla Hebreos 11. Habla de todos los héroes proféticos, ¿verdad?, que pasaron distintas dificultades. El versículo 33 de Hebreos 11 dice: porque por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de flaqueza. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos cadenas y cárceles. Pero también habla de que ellos no perdieron la esperanza, incluso ninguno de ellos recibiendo el cumplimiento de Dios. O sea, nosotros tenemos una vida con una esperanza. Según la RAE dice que la esperanza es es un estado anímico optimista. No es pesimista la esperanza. Nuestros profetas anteriores, ¿no es cierto?, ellos tuvieron siempre la esperanza de ver y tener un reino con Cristo. Y eso los llevó a ellos a pasar todos estos, ¿no es cierto?, caos que vivieron. Nosotros de pronto podemos decir, al leer a lo que sucedió a nuestros profetas, nos ahogamos en un vaso de agua. Pero Dios nos demuestra que siempre al amanecer va a salir el sol para cada uno de nosotros, en forma distinta. Tu prueba no puede ser igual a la mía, tu fuerza no es igual a la mía, pero hay una esperanza y ese es Cristo, y esa es la que nosotros debemos de tener en común. Lo que dice el hermano Rodrigo es clave para nosotros en este tiempo que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Tenemos la esperanza de que todo esto va a acabar. En medio de todo el dolor que hemos pasado, cualquier sufrimiento, hay situaciones externas que nos dañan, hay situaciones internas que nosotros mismos incluso nos provocamos por nuestra propia condición de pecado, que nos traemos dolor incluso a nuestra vida. Ya hay situaciones que tristemente nosotros no podemos controlar, pero si nos aferramos a Dios, como decía el hermano Samuel, en esa comunión estrecha, nosotros vamos a poder pasar todo este tiempo de peregrinaje en esta tierra. Amén. Con la esperanza de que cuando Cristo venga, nosotros vamos a estar allí. Amén. Habiendo conocido a Dios, su carácter, viéndolo en cada una de estas circunstancias difíciles que estamos atravesando. Y habiendo sido transformados también. Y con una perspectiva desde arriba, y no terrenal, sino celestial, como Dios ve las cosas. Es maravilloso. Y eso lleva tiempo, hermano. El tiempo que Dios nos regala en esta tierra es para nosotros poder desarrollar todo esto. Que Dios nos ayude, que podamos perseverar en esto, en pasar tiempo con Él, en su presencia. Yo recuerdo cuando estaba en esa situación de dolor, yo ponía acá el parlante, yo decía voy a cantar y las lágrimas me caían. Yo lloraba y cantaba. Y mis hijos me decían, mamá, pero ya basta. Yo les decía, es que yo necesito que esto entre, porque es que yo no encuentro consuelo en nada. Yo necesito que esto penetre en mi corazón. Y yo tengo que perseverar en esto, aunque no lo sienta ahora, sé que Dios va a hacer algo. Y me sanó. Gracias al Señor, hermano. Gloria al Señor. Pero Él tuvo que permitir que yo pasara por esa situación de dolor y que tocara fondo, para yo poder alzar mis ojos al cielo y darme cuenta que el problema no es lo más importante, sino Él. Amén. Y lo que estaba haciendo en mí. Gloria al Señor. Gloria. Yo quería decir algo. Cuando yo también estaba en problema, hermano, yo le decía a Dios mío, yo quiero que tú hagas las cosas así, 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 a mi punto de vista, porque me parecía que era la mejor solución. Yo quiero que me hagas así, así, ayúdame. Y el Señor Señor Jesús se me apareció en sueño, hermana, me dio la respuesta. Y yo le agarraba, abría el cabello y se lo ponía de un lado, y él llegaba y lo ponía y se lo ponía del otro lado.
Y yo volvía y se lo pone y de repente me agarró la mano y me dijo, no es como tú quieras, sino como yo quiero. Y entonces eso dice, Señor, perdóname porque Él en su sabiduría, Él hace las cosas a su manera, que es la mejor para nosotros. Amén. Porque nosotros a veces pedimos cosas que de repente no nos convienen, pero Él sabe el futuro de nosotros. Entonces ahí yo me sometí a Dios y Señor, como tú quieras que todo sea, ya sé que tú estás conmigo ayudándome a mi lado. Amén. Amén. Y el desarrollo de esa fe, de esa fortaleza, parece mentira, pero por la necedad y el orgullo humano, nuestra propia indiferencia a quien es Dios tiene que permitir que estas situaciones de dolor pasen, porque en el dolor es que nosotros podemos conocerlo. Sí. Hay personas que entienden el verde es pasto, pero hay otras que tristemente tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte para poder entender que Dios nos quiere salvos, porque quizás estamos perdidos, estamos desviados, tenemos ídolos en el trono de nuestro corazón, donde hemos puesto nuestra confianza, nuestra felicidad, cosas en las cuales nos hemos aferrado en esta tierra, que cuando se anda nuestra vida sentimos que nos vamos a morir. Pero gloria al Señor, que Él a través de esa situación de dolor y la perseverancia que usted pueda tener en conocerlo a Él, le va cambiando esa mentalidad, y esos ídolos van saliendo del trono del corazón de nosotros y se va entronando Cristo. Amén. Y ya nosotros empezamos a entender que todo en este mundo es pasajero y que lo único más importante es que Jesús viva y reine por siempre en nuestro corazón. Amén. Alguien, a José y el hermano. Lo que dijo la hermana Gloria me hace recordar el párrafo que está al final de Lul. Me llamó mucho la atención, porque a veces nosotros nos portamos como ignorantes. Por eso dice, a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros, Dios. Amén. Entonces a veces Dios me resalta, me dice, no es así, como dijo la hermana, le digo, no es así, no es así. A veces nosotros los seres humanos somos muy tercos en eso, ¿no? Nos gusta hacer, como dice aquí en Chile, porfiado. Nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos, y queremos decirle a Dios, siéntate aquí, le voy a dar, ¿cómo me vas a ayudar? Le quiero dar la receta a Dios. Sí. Y entonces Dios a veces nos hace preguntas y nos dice, para que nos sintamos ignorantes, digamos que nuestra sabiduría no es así, Dios, más nada. Y le decimos a Dios en la oración, haz esto y haz esto, que es lo que yo quiero que eso suceda. Está bien que abramos el corazón y le digamos al Señor, Señor, yo me gustaría tal cosa, me gustaría esto, yo necesito que tú hagas lo otro, pero Dios después en medio de la oración, porque la oración no es para torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiero, para que me vuelva a dar lo que yo necesito, sino para entender quién es Dios y el propósito por el cual a mí me está sucediendo todo eso. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Para qué? Que hay cosas que tengo que sanar en mí. Creo que bueno, Pablo también habla acerca de gloriarse en el sufrimiento. En el versículo de Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir Pablo? Nos dice que el sufrimiento nos produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce la esperanza. ¿Qué significa, hermanos? Que muchas veces nosotros vamos a sufrir, nadie está exento de eso. Y ojo que puede pasar fuera de la iglesia como también dentro de la iglesia. Pero también Dios nos da la esperanza. Ese sufrimiento no va a perdurar toda la vida. Nosotros tenemos que tener la paciencia, tenemos que tener la fe, y por sobre todas las cosas, tenemos que sentir ese amor que me va a llevar a creer que Dios tiene algo mejor preparado para mí. Amén, qué lindo, hermano Rodrigo. Ese versículo de verdad me gustó muchísimo. La tribulación, la paciencia, todo esto produce en nosotros esperanza. Hermana Ingrid. Y aquí yo quería retomar un poco lo que dijo la hermana y juntarlo con esto y irnos a otro punto de que usted lo describió muy bien al inicio de la lección, y es la disciplina. Es como, cierto, este amor se expresa y cuando uno entiende
que este crisol que nos puede venir es disciplina, pero no como lo entendemos nosotros los seres humanos, que es castigo, que es rigor, que es para algo negativo, sino con una disciplina con el significado de educar, de transformar de nuestro carácter, de generarnos fe y esa esperanza. Ahí es donde nosotros, yo creo que hacemos el clic y entendemos que es necesario esta educación que Cristo tiene que hacer en nosotros, y usted lo dijo, en este peregrinaje, en este proceso de santificación. Y aprovechando lo mismo, así como Habacuc se lo preguntó a Dios y Dios le dice, o sea, van a venir cosas peores. Nosotros miramos la televisión, escuchamos y vemos redes sociales y decimos cómo está el mundo hoy. Y no es que yo quiera traer desesperanza, pero la realidad que nos muestra el Señor es que esto no va a mejorar. Esto va a seguir empeorando, y es por lo mismo que yo creo que el Señor colocó esta lección para su pueblo, para nosotros, ¿cierto? Para reafirmar nuestra fe en estos momentos difíciles que se nos están viniendo a todos. Y vuelvo a insistir, y cómo nosotros, aunque estemos pasando por este crisol, podamos de alguna manera ser el pilar de otro y para otro. Porque cuando el Señor transforma nuestro carácter, no es solo para mi salvación, sino que también es para testimonio y salvación de los otros. Excelente, excelente, Ingrid. Y es bueno esa parte que estás tocando, lo del carácter. Porque a veces nosotros pensamos que el carácter es solamente cosas que Dios está sacando de mí, pero también son cosas que Dios está fortaleciendo en mí. Porque nosotros a veces nos dejamos llevar tanto por las cosas de este mundo, que es lo que Dios quiere, cambiarnos el chip, como decía Ingrid. Ustedes nacieron en pecado, ustedes no tienen la culpa, pero yo tengo el remedio para que ustedes puedan ser sanados. Y ahí yo quiero sanarlos, pero ustedes están tan distraídos con las cosas de este mundo que me cuesta. Entonces tengo que permitir, no lo provoco, lo permito para poder tener tu atención. Y para que tú te des cuenta que todo lo que el enemigo te ha ofrecido, todo lo que Satanás, en lo cual tú has puesto tu confianza, no sirve, no sacia, es vano, es pasajero. Y que vivimos en un mundo, hermanos, que así como el profeta Habacuc, las cosas no van a mejorar. Como decía la hermana Ingrid, hermano Mauricio. Yo quiero leer Jeremías 29, capítulo 11 al 13, porque dice así, justamente que está probando. Dice el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado a vosotros. Amén. El lindo versículo, hermano, a mí me agrada mucho lo que dice. Búsquenme. Yo le voy a buscar a ustedes y ustedes me van a buscar a mí. Es verdad, hermana. Yo cuando conocí a Cristo, a los 38 años, yo no sabía que había Dios, pero Dios me buscó. ¿Por qué tanto se interesó en mí, un pecador que ella, pecador del mundo? Pero Dios me dio. Ahora estoy junto con ustedes. Ustedes son mi familia. Ustedes son verdaderos hermanos en Cristo Jesús. Este es el mejor lugar. Me quedan 3 minutos y lástima que no pudimos, pero de verdad que todas las intervenciones yo creo que hicieron de esta clase algo maravilloso. Quizás no logramos ver todo, pero gloria al Señor, porque lo poco que pudimos meditar, yo sé que fue de edificación para todos y cada uno de nosotros. Y hermana, perdón, yo la quiero felicitar porque usted de verdad pudo tomar de manera general, aunque no fue día por día, que no es lo óptimo, ¿cierto? Lo mencionó y pudo hilar cada intervención haciéndola solo una. Qué bueno, la gloria sea para el Señor y gracias también a ustedes por su participación, todos los que hacen posible esto, hermano. Hermanita, yo quería solamente cerrar con un versículo y complementando lo que decía el hermano Abud. Decía en Mateo 28:20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Amén.